El sol del desierto de Chihuahua se alzaba implacable sobre las montañas rocosas que rodeaban el pequeño pueblo de Casas Grandes. Era el verano de 1890 y el calor ya comenzaba a hacer ondular el aire sobre las calles polvorientas. En la plaza principal, frente a la iglesia de adobe blanco, se congregaba una multitud inusual para un martes por la mañana. Miren todos, la hija del comerciante más próspero del pueblo se casa con un salvaje, gritaba doña Mercedes Herrera, agitando su abanico con gestos teatrales. Su voz áspera cortaba el aire matutino como un cuchillo. Esperanza Morales caminaba lentamente hacia la iglesia, su vestido blanco de algodón simple, contrastando con los elaborados trajes de seda que había usado en su juventud. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido al amanecer en las afueras del pueblo. A sus 23 años, había tomado la decisión más controversial de su vida. «Papá, no puedo hacerlo», había dicho 3 meses atrás, cuando don Arturo Morales, su padre, había anunciado su compromiso con el hijo del hacendado más rico de la región. «No amo a Rodrigo Santamaría, mi corazón pertenece a otro». Don Arturo, un hombre corpulento con bigote canoso y ojos que habían perdido su brillo tras años de luchar por mantener su negocio de telas y especias a flote, había golpeado la mesa con furia. «Esperanza, esa locura debe terminar. Un apache no puede darte lo que necesitas. Piensa en tu futuro, en el nombre de nuestra familia». Pero Esperanza había conocido a Illana, cuyo nombre apache significaba flor eterna, durante uno de sus viajes a las montañas para recolectar hierbas medicinales. Era un hombre de 25 años, alto y de complexión atlética, con el cabello negro azabache que llevaba largo hasta los hombros y ojos del color de la obsidiana. Su rostro, marcado por líneas que hablaban de días bajo el sol y noches bajo las estrellas, había capturado su corazón desde el primer encuentro. «Mi pueblo me llama a Illana», le había dicho en su primer encuentro, 6 meses atrás, cuando ella se había perdido en un sendero montañoso. «Pero los mexicanos me conocen como Alejandro. He vivido entre 2 mundos toda mi vida». Illana había nacido de madre apache y padre mexicano, un mestizo que había aprendido tanto las tradiciones de su pueblo materno como las costumbres del mundo occidental. Trabajaba como guía para los comerciantes que atravesaban las montañas. Conocía cada sendero, cada fuente de agua, cada refugio natural en cientos de kilómetros a la redonda. Pero para los habitantes de Casas Grandes, seguía siendo el apache pobre que vive en las montañas. Ahora, mientras Esperanza se acercaba a la entrada de la iglesia, podía escuchar los murmullos despectivos de las mujeres del pueblo. «Su padre perdió la razón al permitir esto», susurraba doña Carmen, la esposa del alcalde. «Don Arturo está arruinado. Dicen que debe tanto dinero que ya no puede pagar ni a sus trabajadores. El apache ese la embrujó», agregó otra voz. «Los indios conocen hechizos. No hay otra explicación para que una muchacha educada y de buena familia se rebaje tanto». Esperanza sintió que las mejillas le ardían, pero mantuvo la cabeza en alto. Había escuchado estos comentarios durante semanas, desde que había anunciado su decisión de casarse con Illana. La noticia había recorrido el pueblo como un incendio, alimentando las conversaciones en cada esquina, en cada hogar, en cada reunión social. El padre Miguel, un hombre mayor de barba blanca y ojos bondadosos, la esperaba en la entrada de la iglesia. Había conocido a Esperanza desde que era una niña, y aunque no aprobaba completamente su elección, había accedido a oficiar la ceremonia después de largas conversaciones con ambos novios. «¿Estás segura, hija mía?», le preguntó en voz baja cuando ella se detuvo frente a él. «Aún es tiempo de reconsiderar». «Más segura que nunca, padre», respondió Esperanza, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Illana es un hombre bueno, tiene un corazón noble, trabaja honestamente y me ama como soy». En ese momento, Illana apareció por un sendero lateral que llevaba desde las montañas. Vestía una camisa blanca de algodón limpia, pantalones de cuero y botas que él mismo había confeccionado. Su cabello estaba trenzado con una cinta de cuero y llevaba en el pecho un collar de turquesas que había pertenecido a su abuela apache. Caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra del terreno que pisa, pero Esperanza pudo notar la tensión en sus hombros cuando las miradas hostiles de los presentes se posaron en él. «Pensé que no vendría», murmuró alguien entre la multitud. «Los apaches no son de fiar».
Aiyana se acercó a Esperanza y tomó sus manos entre las suyas. Sus ojos se encontraron y en ese momento todo el ruido del mundo exterior pareció desvanecerse. ¿Estás preparada para esto?, le preguntó en voz baja, en el español que había perfeccionado durante años de comercio con los pueblos mexicanos. «Contigo estoy preparada para todo», respondió ella apretando sus manos. La ceremonia fue breve y tensa. Pocos asistentes habían venido a presenciar el matrimonio. Don Arturo, quien había llegado con los ojos rojos y la expresión de un hombre derrotado. Doña Rosa, la hermana menor de Esperanza, que había desafiado las prohibiciones familiares para estar presente. Y Joaquín, el anciano herrero del pueblo que había sido amigo de la familia Morales durante décadas. Durante los votos, Esperanza pudo escuchar los murmullos constantes desde el exterior de la iglesia, donde la mayoría de los curiosos se había congregado para presenciar el espectáculo desde lejos. «Por el poder que me ha sido conferido», dijo finalmente el padre Miguel, «los declaro marido y mujer». El beso que siguió fue suave, lleno de promesas y esperanza, pero también cargado del peso de lo que ambos sabían que los esperaba. Una vida de desafíos, prejuicios y la necesidad constante de demostrar que su amor era verdadero y duradero. Cuando salieron de la iglesia, la multitud se había dispersado parcialmente, pero los comentarios continuaban. «No durará ni un año», predijo doña Mercedes. «Cuando se dé cuenta de lo que es vivir en una choza de la montaña, volverá arrastrándose. Si es que él no la abandona antes», agregó otra mujer. «Los apaches no saben lo que es la fidelidad». Esperanza sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero Aiyana la rodeó con su brazo, transmitiéndole su fuerza. «Las palabras del viento se las lleva el viento», le dijo en voz baja, una expresión que había aprendido de su abuela apache. «Lo que importa es lo que llevamos en el corazón». Don Arturo se acercó a ellos antes de que pudieran alejarse. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y resignación. «Esperanza», dijo, su voz quebrada, «aún puedes volver a casa. Tu habitación sigue esperándote». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Papá, mi hogar ahora está donde esté mi esposo, pero siempre serás mi padre y siempre te amaré». Don Arturo asintió lentamente. Luego se dirigió a Aiyana. «Más te vale cuidar de ella, apache. Es lo más valioso que tengo en este mundo. La protegeré con mi vida», respondió Aiyana, mirando directamente a los ojos del hombre mayor. «Y trabajaré cada día para hacerla feliz». Mientras la pareja se alejaba caminando hacia el sendero que llevaba a las montañas, donde Aiyana había construido una pequeña cabaña de madera y adobe, Esperanza se volvió una vez más para mirar el pueblo donde había crecido. Las casas de adobe, la plaza polvorosa, la iglesia que había sido testigo de su matrimonio. Todo parecía más pequeño ahora, como si hubiera cruzado una puerta invisible hacia un mundo completamente nuevo. «¿Te arrepientes?», le preguntó Aiyana, notando su expresión melancólica. «Nunca», respondió ella, apretando su mano. «Pero no puedo fingir que no duele dejar atrás todo lo que conocía. El dolor de crecer es parte de la vida», dijo él, deteniéndose para mirarla. «Mi abuela me enseñó que cuando una semilla se convierte en árbol, debe romper la cáscara que la protegía. Duele, pero es necesario para florecer». Esperanza sonrió por primera vez en todo el día. «Tu abuela era muy sabia». «Lo era, y creo que te habría querido mucho». Continuaron caminando mientras el sol se alzaba más alto en el cielo y el pueblo de casas grandes quedaba atrás, envuelto en una nube de polvo y prejuicios. Ninguno de los dos sabía que pronto las circunstancias pondrían a prueba no solo su amor, sino también la percepción que toda la comunidad tenía de ellos. 3 meses habían pasado desde el matrimonio de Esperanza y Aiyana, y el otoño había llegado a las montañas de Chihuahua pintando los escasos árboles de tonos dorados y rojizos. La pequeña cabaña que Aiyana había construido en una ladera protegida, a 2 horas de camino desde Casas Grandes, se había convertido en un refugio de paz para la joven pareja. Esperanza había aprendido a vivir de manera completamente diferente. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando Aiyana partía a revisar las trampas que había colocado para cazar conejos y ardillas, o cuando tenía que guiar a algún comerciante a través de los senderos montañosos. Ella aprovechaba esas horas para recolectar hierbas medicinales, una habilidad que había desarrollado observando a su difunta madre y que ahora le resultaba útil tanto para su pequeño hogar como para generar algunos ingresos vendiendo remedios naturales.
Buenos días, mi flor eterna, le decía a Aiyana cada mañana al despertar, usando el significado de su nombre apache. Era un ritual que habían creado juntos, una forma de comenzar cada día recordando el amor que los había unido. Buenos días, mi guerrero de las montañas, respondía ella, acariciando su rostro antes de que él se levantara para encender el fuego. Pero a pesar de la felicidad que experimentaba en su nueva vida, Esperanza no podía ignorar las dificultades que enfrentaban. El aislamiento social era más profundo de lo que había imaginado. Sus pocas amigas de la infancia habían dejado de visitarla, y cuando bajaba al pueblo para comprar provisiones o vender sus remedios, las miradas despectivas y los comentarios susurrados la seguían como sombras. «Mira cómo está», había escuchado decir a doña Carmen la semana anterior cuando pasaba por la plaza principal. «Ya se le nota la vida salvaje. Pronto estará tan curtida como una apache de verdad». Esperanza había mirado su reflejo en el espejo de su cabaña esa noche. Es cierto que su piel se había bronceado por las horas bajo el sol de montaña y sus manos se habían endurecido por el trabajo diario. Pero también había notado algo más, una luz nueva en sus ojos, una serenidad que no había tenido antes. «¿En qué piensas?», le había preguntado a Aiyana encontrándola contemplando su reflejo. «En cómo he cambiado», respondió ella, «y en cómo las personas del pueblo creen que es para mal». «¿Tú crees que es para mal?». Esperanza había reflexionado antes de responder. «No, me siento más fuerte, más libre, pero también más sola». Aiyana la había abrazado desde atrás, mirando ambos reflejos en el espejo. «No estás sola. Tienes a tu esposo, tienes estas montañas y tienes una sabiduría que está creciendo dentro de ti. Eso es más de lo que muchas personas tienen en toda su vida». La vida en la montaña también había enseñado a Esperanza sobre las tradiciones apaches de Aiyana. Él le había contado historias de su abuela, Itzel, una mujer medicina que había vivido hasta los 80 años y que había criado a Aiyana cuando su madre murió de tuberculosis. «Mi abuela me enseñó que la tierra tiene memoria», le explicaba a Aiyana mientras caminaban por un sendero que llevaba a un pequeño manantial. «Cada piedra, cada árbol, cada gota de agua guarda las historias de quienes han pasado por aquí. Por eso los apaches respetamos tanto la naturaleza. No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes temporales». «¿Crees que tu abuela habría aprobado nuestro matrimonio?», le preguntó Esperanza una tarde mientras preparaban la cena. Aiyana sonrió, removiendo el guisado de venado que cocinaba en una olla de barro. «Mi abuela siempre decía que el corazón no conoce fronteras. Ella misma se enamoró de un mexicano cuando era joven, mi abuelo, pero los tiempos eran más difíciles entonces. Él murió en una escaramuza antes de que pudieran casarse. ¿Por eso decidiste vivir entre los dos mundos? Quizás, o quizás es mi naturaleza. Nunca me sentí completamente apache ni completamente mexicano, pero contigo me siento completo». Los ingresos de la pareja eran modestos pero suficientes. Aiyana ganaba dinero como guía, cargando provisiones para los comerciantes que atravesaban las montañas y ocasionalmente vendiendo pieles y carne de los animales que cazaba. Esperanza había comenzado a vender sus remedios herbales no solo en casas grandes, sino también en pueblos más alejados, donde su historia no era conocida y donde la gente la juzgaba únicamente por la efectividad de sus medicinas. «Doña Esperanza», le había dicho don Esteban, un anciano de Santa Isabel, un pueblo a 3 días de camino, «su remedio para el dolor de huesos es mejor que cualquier medicina que haya probado». «¿Dónde aprendió estas artes?». «De mi madre y de la experiencia», había respondido ella, sin mencionar que muchas de las técnicas las había aprendido de Aiyana, quien conocía las propiedades medicinales de plantas que crecían solo en las alturas. Pero la vida no era solo trabajo. Aiyana le había enseñado a Esperanza a montar mejor, a leer las señales del clima observando las nubes y el comportamiento de los animales, y a encontrar comida en la naturaleza. Ella, a su vez, le había enseñado a leer y escribir mejor en español, y le había hablado de los libros que había leído en su juventud. «Había una vez un hombre que vivía en una cueva», le leía Esperanza una noche, contándole la historia de Don Quijote, «y creía que los molinos de viento eran gigantes». «¿Por qué luchaba contra cosas que no eran reales?», preguntó Aiyana, genuinamente curioso. «Porque veía el mundo como quería que fuera, no como realmente era», explicó Esperanza. «A veces creo que nosotros hacemos lo contrario. Vemos el mundo como es,
pero luchamos por hacerlo como queremos que sea. Esa es una batalla diferente, reflexionó Aiyana, y quizás más difícil. Una tarde de octubre, mientras Esperanza regresaba de recolectar hierbas cerca del manantial, escuchó voces conocidas en el sendero que llevaba a su cabaña. Se detuvo detrás de un grupo de rocas grandes y reconoció las voces de Rodrigo Santamaría, el hombre con quien su padre había querido casarla, y de dos de sus amigos. «Tiene que estar por aquí», decía Rodrigo, su voz cargada de frustración. «El apache no puede haber llevado a Esperanza muy lejos. Conoce estos senderos como la palma de su mano». «¿Para qué la quieres de vuelta?», preguntó uno de sus acompañantes. «Ya está manchada. Ningún hombre decente la querría después de haber vivido como una salvaje». «No es por ella», respondió Rodrigo con amargura. «Es por el principio. Ninguna mujer debería poder humillar a un Santamaría como lo hizo ella. Además, don Arturo me debe dinero. Si recupero a su hija, quizás pueda convencerlo de que me entregue su negocio como dote». Esperanza sintió que el corazón le latía aceleradamente. Sabía que Rodrigo tenía influencia en el pueblo y que muchos hombres estaban de acuerdo con su forma de pensar. Se quedó escondida hasta que las voces se alejaron, luego corrió hacia su cabaña. «Aiyana», le gritó desde la distancia cuando lo vio reparando el techo. «Tenemos problemas». Él bajó inmediatamente, notando la alarma en su voz. «¿Qué pasó?». Esperanza le contó lo que había escuchado y vio cómo la expresión de Aiyana se endurecía progresivamente. «Rodrigo Santamaría», murmuró, apretando los puños. «Debería haber sabido que no se quedaría quieto». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Esperanza, tomando sus manos. «Si viene con más hombres, si trata de llevarse...». «No te llevará», la interrumpió Aiyana, su voz firme. «Pero tenemos que ser inteligentes. Rodrigo tiene poder en el pueblo, pero aquí en las montañas, este es mi territorio». Esa noche, Aiyana no durmió. Se quedó despierto, vigilando por la ventana, con su rifle cargado al lado. Había vivido toda su vida preparándose para defender lo que amaba, pero nunca había imaginado que tendría que hacerlo contra hombres que se creían con derecho a tomar lo que no les pertenecía. «¿Tienes miedo?», le preguntó Esperanza, acurrucándose contra él. «No tengo miedo de pelear», respondió él acariciando su cabello. «Tengo miedo de lo que podría pasar si algo te sucediera». «Nada me va a suceder», dijo ella, aunque en su corazón también sentía el peso de la incertidumbre. «Te amo, flor eterna», susurró Aiyana en la oscuridad. «Y yo te amo, guerrero de las montañas», respondió ella, sin saber que pronto su amor sería puesto a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El invierno había llegado temprano a las montañas de Chihuahua, y con él una tensión que se podía sentir en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Diciembre de 1890 trajo consigo vientos helados que silbaban entre las rocas y nubes oscuras que se acumulaban sobre los picos más altos. Esperanza y Aiyana habían pasado las últimas semanas preparándose para la temporada más dura del año, almacenando provisiones y reforzando su cabaña contra el clima severo. Pero el frío no era su única preocupación. Desde el encuentro con Rodrigo Santamaría en octubre, la tensión había ido creciendo como una herida que no sanaba. Los rumores llegaban hasta su refugio montañoso a través de los pocos comerciantes que aún aceptaban los servicios de Aiyana como guía, y las noticias no eran alentadoras. «Don Rodrigo está reuniendo gente», le había informado don Esteban, un anciano comerciante de telas que había conocido a la familia Morales durante años. «Habla de que los apaches están volviéndose demasiado atrevidos, viviendo tan cerca del pueblo. Dice que es solo cuestión de tiempo antes de que traigan problemas». Esperanza había sentido un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el clima invernal. ¿Qué tipo de problemas? «Habla de robos, de ataques a los comerciantes, de mujeres secuestradas», había respondido don Esteban con expresión preocupada. «Mentiras, por supuesto. Todos conocemos a Aiyana, pero Rodrigo tiene influencia y hay gente que quiere creer sus palabras». La situación se había vuelto aún más compleja cuando Esperanza descubrió que estaba embarazada. La noticia había llenado de alegría su pequeño hogar, pero también había añadido una nueva dimensión a sus preocupaciones. Ahora, no solo tenían que protegerse a sí mismos, sino también al bebé que estaba creciendo en su vientre. «¿Cómo se lo vas a decir?», le preguntó doña Rosa, la hermana menor de Esperanza, quien había venido a visitarla en secreto una fría tarde de diciembre.
Era una de las pocas personas que mantenía contacto con la pareja, desafiando las presiones sociales y familiares. «Aún no lo sé», admitió Esperanza, tocándose suavemente el vientre. «Estoy asustada, Rosa, no por el bebé, sino por lo que está pasando en el pueblo. Papá está muy preocupado», le confió Rosa, mirando hacia la ventana donde podía ver a Illana cortando leña para la chimenea. «Dice que Rodrigo lo ha estado presionando para que convenza a que regreses. Le ha ofrecido cancelar todas las deudas de la familia si tú vuelves y te casas con él». Esperanza sintió que se le revolvía el estómago. «¿Y qué le dijo papá?» «Que ya no puede tomar decisiones por ti, que eres una mujer casada y que debe respetar tu elección». Rosa tomó las manos de su hermana. «Pero Esperanza está muy endeudado. Si no puede pagar pronto, perderá el negocio, y sin el negocio no sé cómo va a sobrevivir». Esa noche, Esperanza le contó a Illana sobre su embarazo y sobre la conversación con Rosa. Él la escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de alegría y preocupación. «Un bebé», murmuró, poniendo suavemente la mano sobre su vientre. «Nuestro bebé». «¿Estás feliz?», le preguntó ella buscando sus ojos. «Más feliz de lo que las palabras pueden expresar», respondió él besando su frente, «pero también más preocupado que nunca». «¿Por Rodrigo?». «Por todo. Por Rodrigo. Por el invierno. Por cómo vamos a mantener a una familia con tan pocos recursos». Illana se levantó y caminó hacia la ventana, observando la nieve que había comenzado a caer. «Mi pueblo tiene una tradición. Cuando nace un niño, toda la tribu se convierte en su familia. Pero nuestro hijo nacerá entre dos mundos, como yo, y no sé si tendrá una tribu que lo proteja. Nos tendrá a nosotros», dijo Esperanza, acercándose a él. «Y tendrá nuestro amor. Eso es más de lo que muchos niños tienen. ¿Será suficiente? Tendrá que serlo». Los días siguientes trajeron más nieve y más noticias preocupantes. Joaquín, el anciano herrero que había asistido a su boda, subió a la montaña con una expresión grave en su rostro arrugado. «Illana, muchacho», le dijo, quitándose el sombrero cubierto de nieve. «Vengo a advertirte. Rodrigo está planeando algo. Ha estado hablando con algunos hombres del pueblo, ofreciéndoles dinero para que lo acompañen a una expedición de seguridad a las montañas». «¿Cuándo?», preguntó Illana, su cuerpo tenso como un resorte. «Pronto, tal vez en unos días, cuando pase la tormenta que se avecina». Joaquín miró a Esperanza con ojos llenos de preocupación. «Niña, deberías considerar venir conmigo al pueblo. Quedarte con tu familia hasta que esto pase». «No voy a abandonar a mi esposo», respondió Esperanza firmemente. «Mi lugar está aquí». «Esperanza», intervino Illana, tomando sus manos. «Joaquín tiene razón. ¿Estarías más segura?» «No», lo interrumpió ella. «No voy a huir. No voy a darle a Rodrigo la satisfacción de creer que puede separarnos con amenazas». Joaquín suspiró profundamente. «Entonces tendremos que encontrar otra manera de manejar esto». «¿Tendremos?», preguntó Illana sorprendido. «Muchacho, te he visto crecer. Conozco tu carácter, tu honor, y he visto cómo tratas a Esperanza. Cualquier hombre que la ame como tú lo haces, merece respeto». El anciano herrero se irguió a pesar de sus 70 años. «Además, nunca me gustó Rodrigo Santamaría. Es un cobarde que se esconde detrás de su dinero y su nombre». Esa noche, los tres hombres elaboraron un plan. Sabían que Rodrigo no vendría solo y que probablemente traería suficientes hombres para sentirse seguro, pero también sabían que la mayoría de esos hombres estarían motivados por el dinero, no por la convicción, y que podrían ser disuadidos si la situación se volvía demasiado peligrosa. «La clave es no darles lo que buscan», explicó Illana. «Rodrigo quiere un enfrentamiento directo. Quiere poder decir que el Apache atacó primero, que tuvo que defenderse. No le vamos a dar esa satisfacción». «¿Y si no funciona?», preguntó Joaquín. «Entonces haremos lo que tengamos que hacer», respondió Illana, su voz cargada de determinación. 2 días después, la tormenta de nieve que había estado amenazando finalmente llegó con furia. El viento aullaba como un animal herido y la nieve caía tan espesa que era imposible ver más allá de unos pocos metros. Esperanza y Illana se quedaron acurrucados junto al fuego, escuchando el rugido de la tormenta y preparándose mentalmente para lo que vendría después. «¿Crees que pospondrán su visita por el clima?», preguntó Esperanza, acariciando inconscientemente su vientre. «Hombres como Rodrigo no se detienen por un poco de nieve», respondió Illana. «De hecho, podría pensar que es una ventaja.
Cree que estaremos débiles, desprevenidos. ¿Y lo estamos? Aiyana sonrió, pero fue una sonrisa sin humor. Rodrigo no conoce estas montañas como yo. Ha vivido toda su vida en el valle, cómodo en su casa grande. No sabe lo que es sobrevivir en la montaña, especialmente en invierno. La tormenta continuó durante 3 días, convirtiendo el mundo exterior en un páramo blanco e inhóspito. Cuando finalmente amainó, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Era el tipo de silencio que llega después de una gran perturbación, cuando la naturaleza se toma un momento para evaluar los daños. «Ya vienen», dijo Aiyana de repente, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Esperanza, uniéndose a él. «Los pájaros han dejado de cantar y hay algo en el aire». Aiyana cerró los ojos, utilizando sentidos que había desarrollado durante años, de vivir en armonía con la naturaleza. «Están cerca». Esperanza sintió que se le aceleraba el corazón. Después de meses de tensión y preocupación, finalmente había llegado el momento de enfrentar la tormenta que había estado gestándose. Se tocó el vientre, pensando en la nueva vida que crecía dentro de ella, y encontró fuerzas que no sabía que poseía. «Estoy lista», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «No tienes que estar lista para nada», respondió Aiyana, tomando su rifle. «Solo mantente a salvo. Pase lo que pase, mantente a salvo». «Aiyana», lo llamó ella cuando él se dirigía hacia la puerta. «Te amo. Y yo te amo, Flor Eterna, más que a mi propia vida». Cuando Aiyana salió de la cabaña, Esperanza se quedó junto a la ventana, observando cómo se perdía entre los árboles cubiertos de nieve. No sabía que esta separación sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La mañana del 4.º día después de la tormenta amaneció cristalina y fría. El aire era tan puro que cada respiración parecía cortar los pulmones, y la nieve recién caída brillaba bajo el sol invernal como miles de diamantes esparcidos por las montañas. Desde su ventana, Esperanza podía ver las huellas que Aiyana había dejado al alejarse hacia el bosque de pinos que crecía en la ladera norte de su refugio. Habían acordado un plan simple, pero efectivo. Aiyana conocía cada sendero, cada cueva, cada escondite natural en un radio de 20 kilómetros. Si Rodrigo y sus hombres venían buscando problemas, los encontrarían, pero no en los términos que esperaban. «Recuerda», le había dicho Aiyana antes de partir, «si algo sale mal, si no regreso antes del anochecer, toma las provisiones que preparamos y ve al refugio de la cascada. Joaquín sabe dónde está. Espérame allí. No va a pasar nada malo», había respondido Esperanza, aunque ambos sabían que era más una esperanza que una certeza. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, pero aún proporcionaba poco calor en la altitud montañosa, Esperanza escuchó los primeros sonidos que indicaban la llegada de los visitantes no deseados. Voces masculinas que se acercaban por el sendero principal, el relinchar de caballos y el crujido de la nieve bajo las botas. Se asomó cuidadosamente por la ventana y contó 8 hombres a caballo, liderados por Rodrigo Santamaría. Reconoció a algunos: Tomás Vega, el hijo del carnicero; Miguel Herrera, sobrino de doña Mercedes, y otros jóvenes del pueblo que habían sido influenciados por el dinero y las promesas de Rodrigo. «Esperanza Morales», gritó Rodrigo, deteniéndose a una distancia prudente de la cabaña. Vestía un abrigo de lana fina y llevaba un rifle costoso, pero era evidente que no estaba acostumbrado al terreno montañoso. Su caballo resoplaba y pateaba nerviosamente. «Sabemos que estás ahí. Sal y habla conmigo». Esperanza se mantuvo en silencio. Tal como había acordado con Aiyana, el plan era no darles ninguna reacción, no provocar una escalada de violencia. «No seas terca», continuó Rodrigo, alzando más la voz. «He venido a llevarte de vuelta con tu familia. Tu padre está enfermo de preocupación». La mención de su padre hizo que Esperanza sintiera una punzada de dolor en el pecho, pero se mantuvo firme. Sabía que Rodrigo estaba usando su amor filial como un arma contra ella. «¿Dónde está el apache?», preguntó Tomás Vega, mirando nerviosamente hacia los árboles circundantes. «Probablemente huyó cuando nos vio llegar», respondió Rodrigo con desprecio. «Los apaches son cobardes cuando no tienen ventaja numérica». En ese momento, como si hubiera sido invocado por las palabras de Rodrigo, Aiyana apareció entre los árboles.
No salió al claro donde estaban los hombres, sino que se mantuvo en el borde del bosque, donde los troncos y las sombras le proporcionaban cobertura. Su rifle estaba en sus manos, pero apuntaba hacia el suelo. «Rodrigo Santamaría», dijo Aiyana, su voz clara y firme llevándose a través del aire frío. «Has venido muy lejos para nada». Rodrigo giró su caballo hacia la voz, entornando los ojos para distinguir la figura entre los árboles. «Apache, sal de ahí como un hombre y enfréntame». «Estoy donde necesito estar», respondió Aiyana. «Di lo que viniste a decir y vete. Mi esposa no quiere hablar contigo. Tu esposa». Rodrigo escupió en la nieve. «Esa mujer estaba prometida conmigo. Me pertenece por derecho. Las mujeres no son propiedades», replicó Aiyana, y Esperanza pudo detectar el control que estaba ejerciendo para mantener la calma. Esperanza eligió libremente, y su elección debe ser respetada. Eligió cuando estaba engañada por tus trucos. Rodrigo alzó su rifle, pero no apuntó directamente. La hechizaste con tus supersticiones apaches. Varios de los hombres que acompañaban a Rodrigo comenzaron a moverse inquietos en sus monturas. Era evidente que algunos de ellos no estaban completamente convencidos de estar haciendo lo correcto, especialmente al ver que Aiyana no había mostrado ninguna agresión. «Miguel», le dijo uno de ellos en voz baja a Miguel Herrera, «¿no te parece que deberíamos irnos? El apache no ha hecho nada malo». «Rodrigo nos pagó para venir», respondió Miguel, pero su voz sonaba menos segura que al principio. Mientras tanto, Aiyana había comenzado a moverse lentamente entre los árboles, sin alejarse, pero cambiando de posición constantemente. Era una táctica que había aprendido de su pueblo: nunca permanecer estático, nunca dar a un enemigo potencial un blanco fácil. «Esperanza», gritó Rodrigo nuevamente, «si sales ahora prometo que no le haré daño al apache. Podrás volver con tu familia sin derramamiento de sangre». Desde la ventana, Esperanza observaba la escena con el corazón acelerado. Podía ver la tensión en los cuerpos de todos los hombres presentes, como una cuerda a punto de romperse. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar la violencia que todos estaban tratando de evitar. «Rodrigo», dijo Aiyana, su voz ahora más firme, «te voy a dar una oportunidad de irte en paz. Toma a tus hombres y regresa al pueblo. Olvida esta locura». «No me voy sin ella», rugió Rodrigo, perdiendo finalmente el control. «He invertido demasiado dinero y tiempo en esto». «Entonces has invertido mal», respondió Aiyana. Fue en ese momento cuando todo cambió. Del bosque, en una dirección completamente diferente, llegó el sonido de gritos desesperados. Una voz joven llena de terror que gritaba pidiendo ayuda en español. «¡Ayuda! Por favor, alguien ayude». Todos los presentes, incluido Rodrigo, giraron hacia el sonido. Entre los árboles, corriendo torpemente en la nieve profunda, apareció un niño de unos 12 años. Estaba obviamente perdido y aterrorizado, con las ropas desgarradas y lágrimas congelándose en sus mejillas. «Por favor», siguió gritando el niño, «mi padre está herido. Se cayó en una grieta. Está atrapado». Aiyana no dudó ni un segundo. Dejó su rifle recargado contra un árbol y corrió hacia el niño, quien al verlo se detuvo momentáneamente, claramente asustado por su apariencia. «¿Dónde está tu padre?», le preguntó Aiyana en español, arrodillándose para estar a la altura del niño. En el cañón del este», sollozó el niño. «Fuimos a buscar una vaca que se había perdido y él se resbaló. Está gritando de dolor y no puedo sacarlo solo». Aiyana miró rápidamente hacia donde estaban Rodrigo y sus hombres, quienes observaban la escena con expresiones confundidas. Luego, miró hacia su cabaña, donde sabía que Esperanza estaba observando desde la ventana. En una fracción de segundo, tomó una decisión que definiría no solo ese día, sino el futuro de su relación con todo el pueblo de Casas Grandes. «Rodrigo», gritó poniéndose de pie, «este niño necesita ayuda. Su padre está en peligro». «¿Y qué me importa?», respondió Rodrigo con frialdad. «No vine aquí a rescatar extraños. Vine yo», dijo una voz desde el grupo de hombres. Miguel Herrera había desmontado de su caballo. «Conozco a este niño, es Pedrito, el hijo de don Carlos, el ganadero que vive cerca del cañón». Aiyana asintió agradecido. «Necesitamos cuerdas y necesitamos gente que conozca el terreno». «Yo conozco el cañón», dijo otro de los hombres de Rodrigo, Tomás Vega. «Mi familia ha pastoreado ovejas por esa zona durante generaciones». «No vinimos aquí a hacer rescates», protestó Rodrigo. «Vinimos por Esperanza». «Un hombre está muriendo», dijo Aiyana,
mirando directamente a Rodrigo. ¿Eso no significa nada para ti? En ese momento, Esperanza salió de la cabaña. No podía quedarse escondida mientras un niño pedía ayuda desesperadamente. «Rodrigo», le dijo acercándose al grupo, «puedes hacer lo que quieras conmigo después, pero ahora mismo hay una emergencia. No podemos perder tiempo». La presencia de Esperanza cambió inmediatamente la dinámica de la situación. Rodrigo la miró con una mezcla de triunfo y sorpresa, pero antes de que pudiera decir algo, el niño se acercó corriendo a ella. «Señora, por favor ayude a mi papá. Se está muriendo». Esperanza tomó al niño en sus brazos, sintiendo cómo temblaba de frío y miedo. «Vamos a ayudar a tu papá», le prometió. «¿Puedes llevarnos hasta donde está?» El niño asintió vigorosamente. «Aiyana», dijo Esperanza mirando a su esposo, «necesitas ir ahora. Cada minuto cuenta». Aiyana la miró por un momento, comprendiendo que ella estaba sacrificando su seguridad por el bien de un extraño. Era exactamente el tipo de acción noble que había hecho que se enamorara de ella. «Rodrigo», dijo finalmente, dirigiéndose al hombre que había venido a destruir su vida, «¿vienes con nosotros o te quedas aquí discutiendo mientras un hombre muere?» El Cañón del Este era conocido por los lugareños como un lugar traicionero, especialmente en invierno. Las rocas se volvían resbaladizas con el hielo y las grietas naturales que en verano eran apenas hendiduras en la piedra, se convertían en trampas mortales cuando se llenaban de nieve y se ocultaban bajo una superficie aparentemente sólida. Aiyana corría adelante siguiendo al niño. Su experiencia en el terreno montañoso le permitía moverse con agilidad incluso en la nieve profunda. Detrás de él venían Miguel Herrera y Tomás Vega, quienes habían decidido ayudar a pesar de las protestas de Rodrigo. Esperanza había insistido en acompañarlos, y aunque Aiyana había tratado de disuadirla por su estado, ella había sido inflexible. «Conozco de hierbas medicinales», había argumentado. «Si don Carlos está herido, puede necesitar ayuda inmediata». Rodrigo había venido también, no por compasión, sino para no perder de vista a Esperanza. Los otros 4 hombres se habían quedado cuidando los caballos en un lugar más seguro del cañón. «Allí», gritó Pedrito, señalando hacia una sección del cañón donde la nieve había cedido parcialmente, creando un agujero oscuro entre las rocas. «Papá cayó ahí». Desde las profundidades llegaban los gemidos débiles de un hombre en dolor. «¡Carlos!», gritó Tomás Vega, acercándose cuidadosamente al borde. «Soy Tomás. Venimos a sacarte. ¡Tomás!». Llegó la respuesta desde abajo, la voz ronca por el dolor. «Me duele mucho la pierna. Creo que está rota». Aiyana se tumbó boca abajo y se asomó por el borde de la grieta. Podía ver a don Carlos a unos 4 metros de profundidad, presionado contra una pared rocosa. Había sangre en la nieve que lo rodeaba, y su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural. «La herida se ve grave», murmuró Aiyana evaluando la situación. «Necesitamos sacarlo rápido, pero con cuidado. Un movimiento brusco podría empeorar la fractura». «¿Tienes cuerdas?», preguntó Miguel. «Siempre llevo cuerdas», respondió Aiyana, mostrando un rollo de cuerda de cuero que llevaba cruzado sobre el pecho. «Pero no será suficiente para bajarlo y subirlo con seguridad». «Yo tengo más cuerda en mi caballo», dijo Tomás. «La uso para el ganado». «Ve por ella», ordenó Aiyana, asumiendo naturalmente el liderazgo de la operación de rescate. «Miguel, necesito que busques ramas largas y resistentes. Vamos a improvisar una camilla». Mientras los otros hombres se dispersaban para cumplir sus tareas, Esperanza se acercó al borde del agujero. «Don Carlos», le gritó, «soy Esperanza Morales. Voy a bajar para ver qué tan grave es su herida». «Esperanza», respondió la voz desde abajo con sorpresa. «Niña, es peligroso. No bajes. Tengo experiencia con heridas», replicó ella, comenzando ya a atar la cuerda alrededor de su cintura. «Necesito ver qué tan mal está». «Esperanza, no», intervino Rodrigo agarrándola del brazo. «Es demasiado peligroso. Deja que lo haga alguien más». «¿Quién?», preguntó ella zafándose de su agarre. «¿Tú? ¿Sabes algo de medicina?». Rodrigo no respondió, porque la respuesta era obvia. Aiyana, que había estado observando el intercambio, se acercó a Esperanza. «Es peligroso», le dijo en voz baja. Si algo me pasa, tú me sacarás», respondió ella con confianza. «Confío en ti más que en cualquier persona en este mundo». Aiyana asintió lentamente, comprendiendo que discutir con ella sería perder tiempo valioso. Revisó personalmente cada nudo de la cuerda,
asegurándose de que fuera completamente segura. Si sientes que algo no está bien, si la cuerda se mueve extraño, gritas inmediatamente, le dijo tomando sus manos. Entendido. Entendido, respondió ella, besándolo brevemente en los labios antes de comenzar su descenso. Bajar por la grieta en la roca fue más difícil de lo que Esperanza había anticipado. Las paredes eran resbaladizas y estrechas, y el frío intenso hacía que sus manos se entumecieran a pesar de los guantes. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. «Ya casi llego, don Carlos», le gritó cuando estaba a medio camino. «Ten cuidado, niña», respondió él. «Hay rocas sueltas». Finalmente, Esperanza tocó el fondo de la grieta. Don Carlos estaba consciente pero claramente en shock por el dolor y el frío. Su pierna izquierda estaba fracturada por debajo de la rodilla y había una herida sangrante en su frente donde había golpeado contra la roca. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Esperanza arrodillándose junto a él. «Como si me hubiera pisoteado un toro», respondió él con una sonrisa débil. «Pero vivo, gracias a Dios». Esperanza examinó la fractura cuidadosamente. Era grave, pero no parecía haber perforado la piel, lo cual era una buena señal. «¡Aiyana!», gritó hacia arriba. «Necesitamos entablillar la pierna antes de moverlo, y necesito mi bolsa de hierbas». «Ya va», respondió la voz de su esposo desde arriba. En pocos minutos, Aiyana había bajado una pequeña bolsa con las hierbas medicinales de Esperanza y algunas ramas rectas que podrían servir como entablillado. Trabajando en las condiciones difíciles del fondo de la grieta, Esperanza preparó una cataplasma con hierbas antiinflamatorias y analgésicas que había aprendido a hacer durante sus meses en la montaña. Luego, con la ayuda de don Carlos, quien apretaba los dientes para no gritar de dolor, entablilló la pierna fracturada usando las ramas y tiras de tela de su propia falda. «Esto va a doler», le advirtió antes de apretar las vendas. «No puede doler más de lo que ya duele», respondió él, con lágrimas de dolor en los ojos. Cuando terminó, Esperanza ató la cuerda alrededor del torso de don Carlos, asegurándose de que el nudo no interfiriera con su respiración. «¡Listo!», gritó hacia arriba. El proceso de sacarlo fue lento y cuidadoso. Aiyana dirigía desde arriba, coordinando con Miguel y Tomás para asegurar que la cuerda se mantuviera tensa, pero no tirara demasiado rápido. Rodrigo había permanecido al margen, observando con una expresión que oscilaba entre la admiración reluctante y la frustración. Cuando finalmente lograron sacar a don Carlos de la grieta, el hombre estaba pálido pero consciente. Pedrito corrió hacia su padre llorando de alivio. «Papá, papá, pensé que te ibas a morir», sollozaba el niño. «No me voy a morir tan fácil, mijo», respondió don Carlos, abrazando a su hijo con el brazo bueno. «Estos buenos samaritanos me salvaron». Esperanza emergió de la grieta pocos minutos después, con las ropas sucias y rasgadas, pero con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Aiyana la ayudó a salir los últimos metros, y cuando finalmente estuvo en terreno seguro, la abrazó fuertemente. «No vuelvas a asustarme así», le murmuró al oído. «No planeo hacerlo», respondió ella, pero ambos sabían que si la situación se repitiera, ella volvería a hacer lo mismo. Don Carlos fue transportado en una camilla improvisada hasta donde estaban los caballos, y desde allí lo llevaron de vuelta al pueblo. Durante todo el viaje estuvo consciente y hablando, lo cual era una buena señal para su recuperación. «Aiyana», le dijo cuando estaban cerca de Casas Grandes, «no sé cómo agradecerte. Tú y tu esposa me salvaron la vida». «No tienes que agradecernos nada», respondió Aiyana. «Cualquier persona decente habría hecho lo mismo». «No cualquier persona», intervino Miguel Herrera, quien había estado callado durante la mayor parte del viaje. Rodrigo no quería ayudar. Dijo que no era su problema. Rodrigo, que cabalgaba al frente del grupo, se puso tenso, pero no respondió. «Aiyana», continuó don Carlos, «cuando lleguemos al pueblo quiero que todos sepan lo que hiciste hoy. Un hombre que arriesga su vida por un extraño no es el salvaje que algunos dicen que eres». «No hice nada especial», respondió Aiyana con modestia. «Hiciste algo que define quién eres realmente», dijo don Carlos, «y eso es más de lo que muchos hombres pueden decir». Cuando llegaron al pueblo, una multitud se había reunido al enterarse del accidente. La noticia del rescate se extendió rápidamente y pronto toda la comunidad conocía los detalles de lo que había pasado. Doña Carmen, la esposa del alcalde, se acercó a Esperanza mientras los hombres llevaban a don Carlos a la casa del médico. «Esperanza»,
le dijo con una expresión que mezcla sorpresa y respeto, escuché que bajaste a esa grieta peligrosa para ayudar a don Carlos. Cualquier persona con conocimientos médicos habría hecho lo mismo, respondió Esperanza, repitiendo las palabras de su esposo. No, dijo doña Carmen sacudiendo la cabeza. No cualquier persona. Lo que hicieron tú y tu esposo hoy, eso requiere valor y compasión verdaderos. Por primera vez en meses, Esperanza vio algo diferente en los ojos de los habitantes del pueblo cuando la miraban. Ya no era solo desprecio o curiosidad mórbida, había respeto, admiración y algo que se parecía mucho al comienzo de la aceptación. La primavera de 1891 llegó temprano a las montañas de Chihuahua, trayendo consigo un aire de renovación que parecía impregnar no solo la naturaleza, sino también el corazón de la pequeña comunidad de Casas Grandes. Los eventos del rescate en el Cañón del Este habían plantado una semilla de cambio que había germinado lentamente durante los meses de invierno. Esperanza, ahora con 6 meses de embarazo, había comenzado a visitar el pueblo con más frecuencia. Su vientre redondeado era un recordatorio constante de la nueva vida que crecía, y muchas de las mujeres que antes la habían despreciado ahora la miraban con una curiosidad diferente, más humana. «Buenos días, doña Esperanza», la saludó doña Mercedes Herrera una mañana de abril, cuando Esperanza visitaba el mercado para comprar provisiones. La misma mujer que meses atrás había gritado insultos el día de su boda, ahora le hablaba con respeto cauteloso. «Buenos días, doña Mercedes», respondió Esperanza con una sonrisa genuina. «¿Cómo está su familia?» «Bien, gracias a Dios. Mi Miguel no ha dejado de hablar de lo que hicieron usted y su esposo por don Carlos. Dice que nunca había visto nada tan valiente». Era cierto. Miguel Herrera, quien había sido uno de los hombres que acompañó a Rodrigo esa fatídica tarde de diciembre, se había convertido en uno de los defensores más vocales de la pareja. Había contado la historia del rescate en cada cantina, en cada reunión, en cada conversación casual, siempre enfatizando cómo Aiyana había arriesgado su vida sin dudarlo y cómo Esperanza había bajado a esa grieta peligrosa para salvar a un hombre que apenas conocía. Su esposo, continuó doña Mercedes bajando la voz, ¿es cierto que conoce remedios para la fiebre que llevó a mi nieta la semana pasada? Esperanza asintió. Aiyana conoce muchas plantas medicinales. Si quiere, puedo pedirle que prepare algo. Se lo agradecería mucho, dijo la mujer mayor, y por primera vez desde que Esperanza la conocía, su expresión era completamente sincera. Estos intercambios se habían vuelto cada vez más comunes. Poco a poco, los habitantes del pueblo habían comenzado a buscar a Aiyana y Esperanza, no solo por sus conocimientos médicos, sino también por otros servicios. Aiyana había comenzado a trabajar como guía no solo para comerciantes de paso, sino también para familias del pueblo que necesitaban encontrar ganado perdido en las montañas o que requerían ayuda para transportar cargas pesadas por terrenos difíciles. Don Carlos, completamente recuperado de su fractura gracias a los cuidados de Esperanza y la medicina del pueblo, se había convertido en el narrador oficial de la historia del rescate. Su versión, contada con la pasión de quien había vivido el milagro en carne propia, había ayudado a cambiar la percepción de muchos. «Ese hombre», decía don Carlos cada vez que alguien mencionaba a Aiyana, «tiene el corazón más noble que he conocido. Cuando yo estaba en esa grieta, creyendo que iba a morir, él organizó todo el rescate como si fuera su propio hermano el que estuviera en peligro». Pero no todos los cambios habían sido positivos para todos. Rodrigo Santamaría había visto cómo su influencia en el pueblo se desvanecía gradualmente. Su negativa a ayudar durante la emergencia, contrastada con la valentía mostrada por Aiyana y Esperanza, había dañado severamente su reputación. Muchos de los hombres que antes lo seguían por respeto a su riqueza, ahora cuestionaban su carácter. Rodrigo mostró su verdadera naturaleza ese día, había comentado Joaquín, el anciano herrero, durante una de sus visitas a la montaña. Un hombre que no ayuda cuando otro está en peligro no es un hombre en el que se pueda confiar. La tensión llegó a su punto crítico en una tarde de mayo, cuando Esperanza estaba en el pueblo comprando tela para confeccionar ropa de bebé. Rodrigo se acercó a ella en la plaza principal, donde varios habitantes hacían sus compras vespertinas. «Esperanza», le dijo, su voz tensa, «necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar, Rodrigo», respondió ella, continuando con sus compras.
Sí tenemos, insistió él tomándola del brazo. Tu padre está muriendo de preocupación. Sus deudas siguen creciendo y pronto perderá todo. Esperanza se detuvo, sintiendo un frío en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que aún puedes salvarlo. Deja al Apache, regresa conmigo y yo cancelaré todas las deudas de tu familia. Ya te dije antes que no soy una propiedad que se pueda comprar o vender, respondió Esperanza, liberando su brazo del agarre de Rodrigo. Entonces mira cómo tu padre pierde todo por tu egoísmo, replicó Rodrigo con amargura. Fue en ese momento cuando una voz familiar interrumpió la confrontación. Rodrigo Santamaría, dijo don Carlos, acercándose con paso firme, a pesar de que aún cojeaba ligeramente. ¿Estás molestando a la mujer que me salvó la vida? Esto no es asunto tuyo, Carlos, respondió Rodrigo girándose hacia el ganadero. Todo lo que tenga que ver con esta familia es asunto mío, replicó don Carlos. Esperanza y Aiyana son como familia para mí ahora. Otros habitantes del pueblo habían comenzado a acercarse, atraídos por la tensión evidente en la plaza. Miguel Herrera, Tomás Vega, doña Mercedes e incluso el padre Miguel se habían reunido formando un círculo alrededor de los tres. Rodrigo, intervino el padre Miguel con voz calmada pero firme, creo que es hora de que dejes este asunto en paz. ¿Todos se han vuelto locos?, preguntó Rodrigo mirando las caras que lo rodeaban. Están defendiendo a un apache, a un salvaje. Estamos defendiendo a un hombre bueno, corrigió Tomás Vega, algo que tú no has demostrado ser. La humillación en el rostro de Rodrigo era evidente. Durante toda su vida, había estado acostumbrado a que la gente lo respetara por su dinero y su posición social. Ahora por primera vez se enfrentaba al rechazo abierto de la comunidad. ¿Saben qué?, dijo finalmente con voz llena de resentimiento. Quédense con su apache y su princesa salvaje, pero cuando las cosas salgan mal, cuando se den cuenta de lo que realmente son, no vengan a pedirme ayuda. Rodrigo se alejó de la plaza, y aunque nadie lo sabía en ese momento, esa sería la última vez que intentaría interferir en la vida de Esperanza y Aiyana. Esa noche, cuando Esperanza regresó a la cabaña, encontró a Aiyana trabajando en un proyecto especial, una cuna de madera tallada a mano, decorada con símbolos tanto apaches como mexicanos. ¿Qué te parece?, le preguntó, mostrando su trabajo con orgullo tímido. Es hermosa, respondió ella, acariciando la madera suave. Nuestro bebé va a tener la cuna más bonita de toda la región. Le conté a Aiyana sobre lo que pasó en el pueblo, le dijo, sentándose pesadamente en una silla. Su embarazo avanzado hacía que se cansara más fácilmente. ¿Rodrigo otra vez? Sí, pero fue diferente esta vez. La gente me defendió, Aiyana. Don Carlos, Miguel, incluso doña Mercedes. Fue como si todo el pueblo estuviera de nuestro lado. Aiyana dejó su trabajo y se acercó a ella, arrodillándose para estar a la altura de su rostro. ¿Sabes qué significa eso?, le preguntó. ¿Qué? Que ya no somos forasteros. Nos hemos ganado nuestro lugar aquí. 3 semanas después, en una cálida noche de junio, Esperanza entró en trabajo de parto. Aiyana cabalgó rápidamente hasta el pueblo para buscar a la partera doña Luz, quien había atendido nacimientos durante más de 30 años. ¿El apache quiere que vaya a su cabaña?, había preguntado doña Luz con sorpresa cuando Aiyana llegó a su casa en medio de la noche. Mi esposa confía en usted, respondió Aiyana, y yo también. Doña Luz había mirado a este hombre que había causado tanta controversia en el pueblo y había visto en sus ojos la misma desesperación y amor que había visto en cientos de futuros padres. Vamos, dijo simplemente, tomando su bolsa de partera. El trabajo de parto duró toda la noche y parte de la mañana siguiente. Aiyana paseaba nerviosamente fuera de la cabaña, siguiendo una tradición apache que dictaba que los hombres no debían estar presentes durante el nacimiento. Finalmente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, escuchó el llanto fuerte y saludable de un bebé. «Aiyana», le gritó doña Luz desde adentro, «ven a conocer a tu hijo». Aiyana entró corriendo y encontró a Esperanza recostada, exhausta pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta suave. «Es un niño», susurró Esperanza, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Un niño hermoso y fuerte». Aiyana se acercó cuidadosamente y tomó a su hijo en brazos por primera vez. El bebé tenía el cabello oscuro de su padre y los ojos claros de su madre, y sus pequeños puños
se agitaban en el aire como si estuviera listo para conquistar el mundo. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó Aiyana, sin poder apartar la mirada de su hijo. Había pensado en Carlos, dijo Esperanza, por don Carlos, quien nos enseñó que un acto de bondad puede cambiar todo. Carlos, repitió Aiyana probando el nombre. Carlos Alejandro, para honrar ambos mundos. Carlos Alejandro, acordó Esperanza. Me gusta. Cuando la noticia del nacimiento llegó al pueblo, algo extraordinario sucedió. Una procesión de vecinos comenzó a subir por el sendero hacia la cabaña, llevando regalos para el nuevo bebé. Mantas tejidas a mano, juguetes de madera, comida para los nuevos padres. Don Carlos fue el primero en llegar, con lágrimas en los ojos cuando supo que el bebé llevaría su nombre. «Es el honor más grande de mi vida», le dijo a Aiyana. Durante los días siguientes, la cabaña en la montaña se convirtió en un lugar de peregrinaje alegre. Personas que un año antes habían despreciado a la pareja, ahora venían a conocer al nuevo miembro de la comunidad y a ofrecer su apoyo. «Mira lo que hemos logrado», le dijo Esperanza a Aiyana una tarde, mientras observaban desde su ventana a un grupo de niños del pueblo que habían venido a jugar cerca de su cabaña. «¿Qué hemos logrado?», preguntó él, acunando a Carlos en sus brazos. «Hemos demostrado que el amor puede vencer cualquier prejuicio, que la bondad puede cambiar corazones, que no importa de dónde vengas o quién seas, si actúas con honor, la gente te respetará». Aiyana la besó suavemente. «Nuestro hijo va a crecer en un mundo mejor que el que nosotros conocimos». «Sí», acordó Esperanza mirando hacia el pueblo en el valle, donde las luces comenzaban a encenderse con la llegada del anochecer. Un mundo donde ser diferente no significa estar solo. Y mientras el sol se ponía detrás de las montañas de Chihuahua, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, la pequeña familia se quedó en silencio, disfrutando de la paz que habían encontrado después de tanta lucha. Habían aprendido que el verdadero hogar no es un lugar, sino las personas que te aman tal como eres. En los años que siguieron, Carlos Alejandro crecería escuchando las historias de cómo sus padres habían superado todos los obstáculos por amor y cómo un acto de valentía había transformado a toda una comunidad. Y él mismo se convertiría en un puente entre dos mundos, llevando adelante el legado de respeto, honor y compasión que sus padres habían construido juntos. El verano de 1901 encontró a Casas Grandes transformado en un pueblo próspero y armonioso. La pequeña comunidad había crecido, atrayendo a nuevos habitantes que llegaban atraídos por las historias de tolerancia y cooperación que se contaban en toda la región de Chihuahua. Carlos Alejandro, ahora un niño de 10 años con la agilidad montañesa de su padre y la inteligencia curiosa de su madre, corría por las calles del pueblo como si fuera su propio reino. Los habitantes lo conocían simplemente como Carlitos y era querido por todos sin excepción. «¡Carlitos!», le gritó doña Mercedes desde la puerta de su tienda, ahora convertida en abuela honoraria del niño. «Dile a tu madre que llegó la tela que encargó». «Sí, abuela Mercedes», respondió el niño, usando el título cariñoso que ella había insistido en que usara desde que cumplió 5 años. Esperanza, ahora de 34 años, había abierto una pequeña clínica en el pueblo donde atendía tanto con medicina tradicional como con los conocimientos herbales que había perfeccionado durante su década en las montañas. Su reputación como sanadora se extendía por cientos de kilómetros, y personas de pueblos lejanos venían a buscar sus tratamientos. Aiyana había prosperado como guía y comerciante, pero también se había convertido en algo más importante, un mediador entre las comunidades apaches de las montañas y los pueblos mexicanos del valle. Su capacidad para navegar entre ambos mundos había traído paz y cooperación comercial a una región que antes vivía en tensión constante. «¿Papá?», le preguntó Carlos una tarde mientras observaban el atardecer desde su cabaña, ahora ampliada con 2 habitaciones adicionales. «¿Es cierto que antes la gente del pueblo no los quería?». Aiyana sonrió, acariciando el cabello de su hijo. «Es cierto, mijo, pero las personas pueden cambiar cuando ven que tus acciones vienen del corazón. ¿Como cuando salvaste a don Carlos?». «Exactamente. Ese día aprendimos que no importa lo que la gente piense de ti al principio, lo que importa es quién eres realmente cuando nadie te está mirando». Don Arturo, el padre de Esperanza, había fallecido 2 años atrás, pero no antes de ver prosperar el negocio familiar bajo la administración conjunta de sus 2 hijas. En sus últimos días,
había expresado repetidamente su orgullo por la decisión que Esperanza había tomado años atrás. «Tenías razón, hija», le había dicho en su lecho de muerte. «El amor verdadero vale más que todas las conveniencias sociales del mundo». Rodrigo Santamaría había abandonado el pueblo 5 años después del nacimiento de Carlos, mudándose a la Ciudad de México, donde nadie conocía su historia. Ocasionalmente llegaban noticias de que había prosperado en los negocios, pero nunca se había casado. «¿Saben qué es lo más hermoso de nuestra historia?», le dijo Esperanza a Aillana una noche, mientras observaban a Carlos dormir en su cama. «¿Qué? Que nuestro hijo nunca conoció un mundo donde el amor entre personas diferentes fuera imposible. Para él es lo más natural del mundo». Aillana la abrazó, contemplando a su familia y su hogar. «Construimos algo bueno, ¿verdad? Construimos algo perfecto», respondió ella, recostando su cabeza en su hombro. Y en la quietud de la noche montañosa, con su hijo durmiendo pacíficamente y su comunidad en armonía, Esperanza y Aillana comprendieron que habían logrado algo más valioso que cualquier tesoro. Habían demostrado que el amor verdadero, acompañado de valor y perseverancia, puede transformar no solo 2 corazones, sino toda una sociedad. Su historia se contaría durante generaciones, como prueba de que los muros entre las personas existen solo en la mente y que con suficiente amor y determinación, cualquier barrera puede ser derribada.